Hola, ¿qué tal? Vamos a exponer un nuevo tema relacionado al bloque 2 de la materia de taller de lectura y redacción 1 de nivel medio superior. El tema es estrategias de comprensión lectora. Este tema lo analizamos desde dos tipos de estrategias. Las estrategias de tinte inferencial y las de tinte referencial. Para ello preparamos las siguientes diapositivas, las cuales comentaré brevemente y sobre todo ejemplificaré. Vamos a iniciar entonces con las estrategias referenciales. A manera de pregunta decimos, ¿qué son las estrategias referenciales? Dice, la comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman de un texto, como con respecto a la comprensión global de un escrito, es decir, comprender el libro en su totalidad. Lo que debemos comentar en este pequeño texto es que cuando nosotros nos acerquemos a leer un texto pequeño, un texto largo, un texto demasiado largo, lo que primero debemos de realizar es que en este caso la función referencial respecto a este tipo de estrategia nos va a permitir conocer datos, nombres, conceptos, ideas, de tal manera que comprendamos en su totalidad el texto, ¿ok? En ese sentido, vamos a ver en una segunda lámina que preparamos cómo se aplica este tipo de estrategias referenciales. Punto número 1. Generalmente desde el título del texto se encuentra la idea central y de ella deriva todo el escrito ampliándolo. Por lo tanto, las palabras que se estructuren del título debes de investigarlas. Aquí la idea está muy concreta, nos está diciendo que cuando tú lees cualquier tipo de texto, puede ser un texto científico, filosófico, literario, de noticias, desde el primer momento en que inicies a leer, el título te va a estar planteando una idea, la idea central, ¿no? Supongamos que el ejemplo es sobre el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Pues sencillamente ya desde el título te está ampliando una idea que te va a permitir posteriormente conocerla en su totalidad. Entonces, desde ahí está siendo aplicada esta estrategia. Número 2. Leer y releer el texto. Aquí debemos de tener en consideración lo siguiente: cuando tú estás frente al texto, lo que siempre se sugiere es leerlo una vez o incluso hasta 2 veces. Esto con el fin de que una lectura, una leída o máximo hasta 2, tú puedas aprovechar el tiempo y ese tiempo se va a ver beneficiado respecto al entendimiento que tú estás haciendo de la lectura. Muchas veces lo que hacemos es leerla como 10 veces y de esas 10 veces entendimos muy poco. Mejor, lo recomendable es leerlo 1 o 2 veces, leer y releer, para que comprendamos perfectamente qué es lo que nos está intentando transmitir el texto, ¿ok? Número 3. Buscar palabras o frases que no se comprendan en un diccionario. Todas las lecturas utilizan a veces vocabulario que nosotros no conocemos como lectores y como consecuencia hace que perdamos el interés en esa lectura que estamos realizando. Ya dije que puede ser de cualquier tema y en ese sentido lo que debemos de hacer es buscar aquellas palabras que no entiendamos en un diccionario, en internet, etc. ¿Para qué? Para que en algún momento nosotros no pierdamos ese interés y por supuesto podamos hacer una buena interpretación de lo que estamos leyendo. Después viene
La número 4 dice: un escrito siempre está ligado a un contexto determinado, tiempo, espacio de cuando fue escrito el texto. Esto es muy obvio y esto es muy comprensible desde el momento en que nosotros nos disponemos a leer como lectores. Muchas veces lo que no ponemos atención es al contexto, en este caso, de cuándo fue creado ese escrito. Si estamos hablando, por ejemplo, de feminismo en pleno siglo XXI, habría que entonces que pensar que ese escrito fue y tiene una finalidad que cumple con su sociedad. Vamos a poner como ejemplo, imagínate que hace 300 años ese texto del feminismo alguien lo escribió. Obvio, como no era un movimiento de la época del tiempo, pues muchos interpretarían es que no tiene caso que se hable de ese tema, o simplemente lo verían como un absurdo, porque el tema como tal no está en ese tiempo. Entonces el autor de ese tiempo simplemente pasaría al olvido. Pero más sin en cambio, si ese texto es escrito y leído en pleno siglo XXI, yo creo que tendría mucho que darnos en información, en contenido. Entonces, por eso un escrito siempre está ligado a un contexto determinado. Después nos dice: la idea principal de la lectura referencial es conocer datos, nombres, personajes, tiempos y lugar del relato, reconocimiento de la idea principal de un párrafo, identificación de secuencias de hechos, acciones, relaciones, causa-efecto, etc. En un principio iniciamos diciendo que estas estrategias de tinte referencial te van a permitir conocer datos, conocer nombres, conocer personajes, conocer, en este caso, el tiempo de cuando está sucediendo la historia, en el caso de que sea una narración u otros. Esto es lo más importante de este tipo de estrategias, porque te permite conocer los datos más importantes que están en su momento siendo expuestos por el escritor. Vuelvo a repetir, en este caso depende el tipo de texto que sea. Puede ser un texto, en este caso, literario. Supongamos que estás leyendo una narración, un mito, una leyenda, un cuento. Lo que tienes que hacer en primer momento en ese tipo de escritos es cuántos personajes participan, quién es el personaje principal, cuál es la temática general de esa historia, etcétera, ya que eso te va a permitir lo que aquí te está planteando en esta idea, ¿no? Lo mismo va a pasar en algún otro tipo de texto periodístico. ¿Quién escribe el texto? ¿Qué es lo que te está dando a entender? ¿Qué tipo de noticia te está dando a conocer? Etcétera. En ese sentido, la última idea dice identificar el tipo de texto que es. Siempre que nosotros estemos frente a un texto, puede ser corto, puede ser largo, debes de identificar, a ver, ¿es un texto literario? ¿Es un texto filosófico? ¿Es un texto científico? Debes de saber claramente qué tipo de texto es. ¿Para qué? Para que puedas comprender en su totalidad el escrito. Bien, ahora vienen las estrategias de tinte inferencial. ¿Qué son estas estrategias de tinte inferencial? Dice que es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones, reflexiones, susceptibles de verificación o sustentación. Bien, una vez que ya comprendiste el texto como tal, ya conoces las ideas que se están exponiendo en el texto, ahora viene una especie de segundo momento. En ese segundo momento tú inicias prácticamente a reflexionar el contenido de ese texto, de esa lectura. A ver, me está diciendo que el feminismo es esto, y tú inmediatamente te preguntas, ¿será cierto?
en realidad así se practica en la vida cotidiana? Todo ese tipo de preguntas te va a llevar a hacer tus propias valoraciones, tu propia verificación, tus propios sustentos de cómo esas ideas pueden estar bien planteadas o no pueden estarlo. Después dice, las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas del texto más allá de lo leído o manifestando explícitamente en el texto, sumando información, experiencias anteriores a los saberes previos para llegar a formular hipótesis y nuevas ideas. Es lo que estoy intentando explicar. Una vez que ya conociste el contenido en su totalidad, en su unidad global, lo que viene es que tú puedas construir buenos argumentos a partir de toda esa información y que toda esa información te sirva sencillamente para poder manifestar explícitamente tu pensamiento, tus ideas propias, toda tu argumentación. A eso se refiere la lectura de tinte inferencial. Ahora, ¿cómo se aplica o cómo se debe de aplicar? Aquí hay unos puntos que debemos de explicar. 1. Debe ser tomada como un segundo momento, pues es donde se inicia la reflexión. Es justamente lo que acabo de comentar. Una vez que comprendiste toda la información, viene ahora la reflexión de ese contenido para que tú puedas formularte un juicio, para que puedas formularte razonamientos que te permitan en su momento proponer a lo mejor soluciones al problema del feminismo, en dado caso que sea un problema, diseñar estrategias, etc. 2. Una vez que conociste en su mayoría las referencias, viene la interpretación propia. Justamente es eso. Una vez que ya conociste el texto en su totalidad, viene ya tu propia interpretación. Yo estoy de acuerdo con el feminismo por todos estos argumentos. Yo estoy en contra del feminismo por todos estos argumentos. ¿Por qué? Porque ya te hiciste una interpretación propia de ese contenido que leíste. Número 3. Se basa en conclusiones de la lectura, realizadas desde tu pensamiento. Por ejemplo, ¿por qué pasó esto y no lo otro? Si se afirma esto, ¿por qué negar lo otro? ¿Hasta qué punto puede afectarnos todo aquello? Estas preguntas son esenciales, ¿no? Porque de alguna manera diseñan de manera crucial el que tú puedas estar de acuerdo con el tema o no puedas estar de acuerdo con el tema. Entonces, en este punto 3, la idea principal es de que te formulas tus propias conclusiones. Obviamente tus conclusiones deben de tener una buena argumentación y para que tú puedas tener una buena argumentación deben de estar sustentadas en datos, en estadísticas, en fechas, para que puedas en su momento tener una buena interpretación. Después viene el último punto que dice: recuerda que el objetivo de la inferencia es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas con la temática del texto, inferir relaciones de causa-efecto, predecir acontecimientos sobre la lectura, e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Una vez que ya conociste todo eso, aquí solamente es como una especie de afirmación que te va a permitir dar tus propias conclusiones, inferir tus propios detalles, conocer en su totalidad el porqué de esa lectura, ¿no? Y esto es a grandes rasgos este tipo de estrategias que nos van a permitir insertarnos en su momento a tener una buena interpretación relacionada a la lectura del texto mismo. Y con esto estamos terminando de exponer estas ideas, esperando que hayamos entendido. Gracias, hasta la próxima. Saludos.